Es una bendición que tengamos el privilegio, a través del vehículo de la tecnología, de visitarlos virtualmente una vez más en sus hogares o donde quiera que estén, mientras estudiamos la palabra de Dios juntos. Tenemos algunas cosas tremendas que estudiar este mes, muy emocionantes, pero al mismo tiempo muy solemnes. Verás, estamos viviendo en un tiempo muy solemne, y es por eso que Dios quiere que nos preparemos antes de que sea demasiado tarde. Así que, antes de continuar, detengámonos y oremos, porque lo que vamos a estudiar hoy es muy serio. Por favor, tomen sus Biblias, tomen su lápiz y papel, saquen los libros. Esto no es simplemente algo para examinar y mirar. Es hora de estudiar y prepararse. ¿Unirías a mí mientras oramos juntos? Odio tener que hacer esto, pero debo interrumpir nuestra transmisión mensual regularmente programada con este anuncio profético especial porque es muy importante. En el momento en que usted reciba esta primera transmisión brillante, ya habrá escuchado algunas de las noticias de último momento, que incluyen el hecho de que el Papa Francisco está muerto. Ahora, hermanos y hermanas, esto significa algo para nosotros. Es otra evidencia de que la Escritura está en la pared. La muerte del Papa Francisco es profética por su naturaleza. Y cada vez que algo de esta magnitud le sucede al Papa, debería dejarnos saber lo que realmente significa. De hecho, quiero leer una declaración del libro Testimonios para los Ministros, páginas 117 y 118. El profeta de Dios dice que todos necesitamos sabiduría para escudriñar cuidadosamente el misterio de la iniquidad, hablando del hombre de pecado, que figura tan grandemente en el desenlace de la historia de esta tierra. Así que el Papa figura en gran medida en el final de la historia de esta tierra, y esto significa entonces que la muerte de este Papa figura en el final de la historia de esta tierra. De hecho, dice el profeta, en el mismo tiempo en que vivimos el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para llevar. Nos ha llamado a exponer la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley dominical un poder distintivo. ¿Quién ha pensado en cambiar los tiempos y las leyes, y oprimir al pueblo de Dios que se mantiene firme en honrarlo, guardando el único sábado verdadero, el sábado de la creación, como santo para el Señor? Ya veis lo que está ocurriendo ahora. Está teniendo como consecuencia la aprobación de una ley dominical. ¿Cómo sucede? Ahora, mis hermanos y hermanas, la Biblia nos dice exactamente lo que dice el profeta. Todo lo que dice el profeta lo dice la Biblia. ¿Sabías que la Biblia nos dice que Jesús no puede venir hasta que haya una revelación especial del hombre de pecado? De hecho, tomen sus Biblias y busquen el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 2. En el versículo 1 la Biblia dice, en 2 Tesalonicenses 2 versículo 1, ahora bien, hermanos, os rogamos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Hablamos de una falsificación de que el día de Cristo está cerca. Así que dice, no os engañéis en cuanto a la venida de Cristo, porque hay un arreglo ordenado de lo que tiene que suceder antes de que Jesús pueda venir. El apóstol dice en el versículo 3, os diré lo que es, nadie os engaña en ninguna manera, porque ese día, hablando de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que antes de que Jesús pueda venir tiene que haber una revelación, una manifestación de ese hombre de pecado que se opuso a lo que dice el versículo 4 y se exaltó a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es culto. De modo que él como Dios se sentó en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces la Biblia nos habla de un hombre que afirmaría ser Dios y antes de que Jesús pueda venir, ese hombre debe ser expuesto. Solo hay un mensaje que puede hacer eso y es el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14. Este Evangelio eterno nos fue dado por esta razón. Ahora bien, esto sucedió la primera vez en la primera apostasía. Esto es lo que permitió que el hombre de pecado fuera señalado la primera vez. Pero mis hermanos y hermanas, Apocalipsis 13:3 dice y vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal sería sanada y todo el mundo se maravillaría en pos de la bestia. Eso significa que debe venir una segunda vez de esta exposición, revelación y manifestación de este hombre de pecado. Ocurrió cuando la bestia y el Papa subieron al poder. Ocurrirá de nuevo después del final de la herida mortal.
Ahora no tenemos tiempo para entrar en los detalles de esta profecía en esta transmisión porque la transmisión regular nos está llevando a través de una línea de estudio, pero en una próxima transmisión vamos a explicar exactamente dónde encaja esto, porque hay quienes tienen los ojos no ungidos por el Espíritu Santo y creen realmente que la muerte del Papa Francisco destruye la profecía o que hubo un malentendido sobre el lugar del Papa Francisco en la profecía. Hay quienes se meten en internet y escriben pequeños artículos y dicen, oh, pensamos que este era un hombre profético, el Papa Francisco, pero está muerto y por eso la profecía. Algunas personas se equivocaron en la profecía, pero mis hermanos y hermanas, los únicos que dirían esto son los que no entienden. Mira, escucha, el Papa no es en sí mismo todo el papado. El papado es un sistema. Piénsenlo, la profecía es que durante 1260 años el papado o el sistema de la Iglesia Católica Romana estará en el poder. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, ningún hombre vive 1260 años. Ningún miembro de una iglesia que vive 1260 años está tratando no solo con una persona, sino está tratando con el sistema del papado con un hombre a su cabeza llamado el Papa, de modo que cada uno de ellos tiene su lugar en la profecía. Si estudias la herida mortal, descubrirás que se necesitó más de un papa para realmente producirla por completo. Y hará falta más de un papa para sanar completamente la herida mortal. Y cada uno de los papas tenía su lugar. Y este Papa Francisco fue un papa profético. Piénsalo. Fue el primer papa de América. Fue el primer papa que profesó abiertamente haber sido jesuita. Fue el primer papa que se mostró a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto nunca ha sucedido. Fue el primer papa que vino a Estados Unidos y pisó los pasillos del Congreso, que es el lugar donde se lleva a cabo la legislación. Si ha de haber una ley dominical, debe llegar al Congreso. Y el Papa Francisco fue el primer papa que pisó el Congreso. Este fue realmente un papa profético. Y él hizo su parte. Pero aún falta la última pieza de este rompecabezas. Y os voy a decir algo, hermanos y hermanas. El próximo papa que viene va a ser de naturaleza muy seria. Trataremos este tema en los próximos primeros destellos, donde examinaremos los primeros destellos de la verdad y veremos lo que este nuevo papa hará para completar la curación de la herida mortal. Hermanos y hermanas, esta muerte del Papa es una evidencia más que nos demuestra que el año 2025 no es un año cualquiera. Así que, mientras estudiamos este mes, renovamos nuestra dedicación y la de nuestras familias a Dios para que podamos prepararnos. Oh, Padre Celestial, estamos viviendo en un tiempo muy solemne. Señor, vemos que el año 2025 no es un año cualquiera, y queremos entender qué significan estos acontecimientos actuales a la luz de la profecía bíblica. Queremos ser capaces de captar los primeros destellos de la verdad y a través del estudio con oración, prepararnos y utilizarla para poder usarla como un medio para ayudar a muchos otros. Padre, abre nuestros ojos y los de todo aquel que escucha, todos al sonido de mi voz. Oro para que el Espíritu Santo esté en cada hogar y que dejes afuera todo lo que pueda distraernos y que fijes nuestras mentes en Jesús y en tu verdad para estos últimos días. Bendícenos ahora mientras estudiamos. Damos gracias porque pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora tomemos nuestras Biblias y vayamos al libro de 2 Timoteo, capítulo 2. Recordarás que la última vez comenzamos con este texto. Este es un texto tremendo con el que debemos comenzar porque hoy vivimos en una época nada común. Estamos viviendo en el tiempo más solemne y significativo de todos los tiempos. No vivimos en el principio de los tiempos, sino en los últimos días de la historia de este mundo. Y lo mejor que podemos hacer ahora mismo es aprender a conocer a Dios como un amigo cercano, íntimo y personal. Pero nunca llegaremos a conocer a Dios como un amigo cercano, íntimo y personal a menos que aprendamos a estudiar la palabra de Dios. De hecho, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, veamos lo que dice la Biblia comenzando en el versículo 15. Vamos a leer esto juntos. La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que vamos a tener que aprender a estudiar esta Biblia y entenderla de una manera que podamos conocer a Jesús. Entenderemos la verdad para estos últimos días y estaremos en una posición en la que podemos prepararnos y ayudar a otros. Veréis, hermanos y hermanas, si estudiamos la palabra de Dios, reconoceremos que no estamos viviendo en un tiempo ordinario. Ese año 2025 no es en verdad un año cualquiera, y no es porque yo lo diga. Vamos a ver, es porque los hechos así lo dicen y la evidencia así lo dice. Pero tenemos que saber qué estamos buscando. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 24, vayamos a Mateo 24.
Y vamos a notar la forma en que hay cosas que están sucediendo ahora mismo. Verá, hay cosas que están sucediendo en el gobierno de Estados Unidos y en todos los países del mundo que prueban sin lugar a dudas que estamos viviendo en los momentos finales de la historia de esta tierra. La escritura está en la pared y nos muestra claramente evidencia acumulada sobre evidencia de lo que está sucediendo. Pero no sabemos qué estamos viendo, y así, al no entender lo que debemos buscar, es fácil fijarnos en las señales y no saberlo. Vamos a ver que hay tres grandes cosas que están sucediendo en el gobierno en este momento en la administración Trump a las que debemos prestar atención. Algo está sucediendo en los gobiernos que Dios quiere que entendamos. De hecho, en el libro de Mateo 24, recordamos la pregunta memorable que se hizo en el versículo 3, y el versículo 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y queremos notar que en el versículo 32, estamos saltando al versículo 32, la Biblia luego nos dice que no debían dudar si estaban viviendo en el fin del mundo y preguntarse cuáles eran las señales. Jesús dijo que esas señales serían visibles, que podremos verlas. No sé que debemos ser capaces de ver y entender. Recordáis que Jesús dijo muchas veces, ¿cómo lees? De hecho, en el mismo capítulo 24, él dijo, el que lee, entienda. Dios quiere que podamos ver y entender. Mira el versículo 32. En Mateo 24, versículo 32, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús dio una señal y usó el mundo natural, y dijo en el mundo natural, cuando veas las hojas del árbol, sabrás en qué estación o tiempo estás. Cuando las hojas se caen, sabes que es invierno. Cuando las hojas vuelven a crecer, sabes que es primavera, como lo que está sucediendo ahora. Y luego Jesús, ese gran príncipe maestro, ese gran maestro, dijo en el versículo 33 que lo usó en esta gran lección objetiva. En el versículo 33, dice, así también, en otras palabras, como en lo natural, así también en lo espiritual. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas. Ahora no, que no dijo que lo que iba a suceder, simplemente iba a suceder y nadie lo sabría. Él dijo, cuando veas, eso significa que será visible. Habrá cosas que deberemos estar buscando. Él dice, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Y luego dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que Dios quería que fuéramos capaces de ver ciertas cosas, de saber y entender si estábamos en la generación final. Y en el 2025, si entendemos esto, sabremos que lo que estamos viendo es evidencia de dónde estamos en este momento final de la historia de la Tierra. Y así, mis hermanos y hermanas, es por eso que Dios quiere que seamos capaces de saber qué buscar. Y a primera vista, nunca podremos juntar estas piezas a menos que sepamos qué buscar. Ahora bien, ¿qué estamos buscando? Varias cosas, pero voy a señalar algo muy concreto. En Mateo 24, retrocediendo hasta el versículo 6, Jesús comenzó a decir algo. Dijo en el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas son cosas del mundo político. Él dice, mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces él dijo, verás algunas cosas, pero todavía no es así. Mira el versículo 7, y dice, ¿por qué querrá la nación? Se levantará contra la nación. Y el reino que hará, se levantará contra los reinos, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto, dice la Biblia en el versículo 8, es principio de dolores. Ahora, mis hermanos y hermanas, Dios estaba tratando de señalarnos la atención. Él estaba tratando de ayudarnos a ver que, si vamos a saber si estamos en la generación final, tenemos que entender el surgimiento de las naciones, el surgimiento de los reinos. En otras palabras, debemos entender algo del ascenso y caída o colapso de naciones, reinos y gobiernos. De hecho, miremos el libro de Isaías. Abramos nuestra Biblia, al libro de Daniel. Volveremos a Isaías. Vayamos al libro de Daniel capítulo 7, y regresaremos. Recordáis que Jesús dijo que debíamos leer a Daniel y entender a Daniel para poder entender dónde estamos. De hecho, en el libro de Daniel capítulo 7, usted notará que Dios le dio a Daniel la visión y el surgimiento y el entendimiento de lo que estamos hablando ahora para saber dónde estamos en la corriente del tiempo. Ahora note lo que Dios le dijo a Daniel en visión. En Daniel capítulo 7 versículo 2, la Biblia dice, Daniel habló y dijo, vi. Ahora recuerda, hay algo que debemos ver. Deberíamos poder ver estas cosas. Bueno, ¿qué le mostró Dios a Daniel? Daniel dijo,
Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora sabéis que esos vientos son símbolos de conflicto, son símbolos de guerras y revoluciones y grandes calamidades. Pero dice que cuando los vio luchando en el gran mar o las grandes multitudes de personas, el versículo 3 dice, cuatro grandes bestias subieron del mar, diferentes una de otra. Entonces Dios le estaba mostrando a Daniel estas cuatro grandes bestias que estaban levantándose. Ahora, mis hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos que no estamos hablando de bestias literales. Representan las bestias en la profecía bíblica. En Daniel 7, volviendo a saltar. Hasta el versículo 23 la Biblia dice, así dice, la cuarta bestia será el cuarto reino. Y entonces está claro que la cuarta bestia o el cuarto reino, la tercera bestia, el tercer reino, la segunda bestia, el segundo reino, la primera bestia, el primer reino. En otras palabras, una bestia representa un reino. Así que Dios quería que observáramos el ascenso, la caída y el colapso de los reinos. Debemos volvernos inteligentes en ese aspecto. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, normalmente no decimos todo el tiempo reinos en el año 2025, pero hay otro nombre para reinos con el que estamos muy en sintonía. Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 9. Vayamos al capítulo 9 de Isaías. ¿Es un reino o nación? La Biblia nos da otro nombre. En Isaías capítulo 9, quiero que veamos que la Biblia usa estos nombres indistintamente. Vamos a ver que la Biblia utiliza indistintamente los nombres. Las bestias son reinos. Son naciones. Son gobiernos. Mire lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 9 y versículo 6. La Biblia dice, porque nos ha nacido un niño y nos ha sido dado un hijo. Y los gobiernos estarán sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora nota el versículo 7. Del aumento de él, ¿cuál es la siguiente palabra? Gobierno y paz no tendrán fin. ¿Dónde? Sobre el trono de David y sobre su reino para ordenarlo. Así vemos que la Biblia usa indistintamente las palabras trono, reinos y gobiernos. Y tiene sentido porque un rey se sienta en un trono que es el símbolo de su reino o su gobierno. Entonces, cuando la Biblia dice que estas cuatro grandes bestias estaban levantándose, está hablando de estos reinos o naciones o gobiernos. Así que Dios quiere que nos volvamos inteligentes para poder observar y comprender el ascenso, la caída o el colapso de los gobiernos. Y una vez que entendemos eso, podemos mirar al gobierno de Estados Unidos y podemos ver que hay cosas que están sucediendo en el gobierno ahora mismo que, si las viéramos, sabríamos que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Y entonces, mis hermanos y hermanas, ¿qué son estas cosas en el gobierno? Hay tres cosas que están sucediendo ahora mismo en él. El gobierno de Trump sobre el que quiero llamar la atención. El número 1, en su naturaleza, es algo llamado su política de inmigración. Ahora bien, cada gobierno ha tenido una política de inmigración. Esto no lo hace bueno o malo, pero debemos entenderlo. Número 2. Tenemos que entender algo en la parte económica de su gobierno y en la parte económica de su gobierno hay una política que él hace. Él ha hecho cumplir lo que se llama aranceles. Hemos escuchado mucho sobre aranceles y vamos a escuchar aún más. Es de naturaleza profética, significa algo. Hermanos y hermanas, de hecho, estos aranceles nos van a llevar a la gran crisis de la guerra civil, nos van a llevar a la ley dominical y nos estamos acercando a ella ahora, pero muchas veces no entendemos. Desearía poder arrojarlo todo sobre nosotros ahora mismo, pero no lo veríamos ni lo entenderíamos. Así que, al observar los acontecimientos actuales, tenemos que retroceder un poco y tenemos que entender lo que estamos viendo. Pero lo segundo, como dijimos, fueron los aranceles, que es una política económica del gobierno, y lo tercero es la influencia religiosa que está teniendo lugar en el gobierno, y esto es muy importante. Número 1. ¿Cuáles fueron las tres cosas? En primer lugar, fue la influencia política la que constituyó la política de inmigración. En segundo lugar, estamos analizando la política económica, que son los aranceles, y en tercer lugar, estamos viendo la influencia religiosa en el gobierno. Ahora quiero ir y saltar a eso inmediatamente, pero quiero retroceder porque la Biblia y los eventos venideros son como un rompecabezas. Ahora mucha gente diría, bueno, la política de inmigración es buena. Algunos dicen que la política de inmigración es terrible. Pero, hermanos y hermanas, no podemos dejarnos llevar por la política y esto es lo que quiero que veamos. Ya veis, el diablo es muy astuto y ha cegado nuestras mentes a través de la política, cuando si fuéramos a Jesús, Él abriría nuestras mentes a través de las profecías.
Verás, no podemos dejarnos cegar por la política. No podemos ser demócratas o republicanos, ni ser liberales o conservadores. Debemos ser estudiantes de la profecía, hijos de Dios, como lo fue Jesús, y Jesús fue un embajador y nos llamó, según 2 Corintios 5, 17, 18. 19 y 20, 2 Corintios 5, 17 al 20, para que seamos embajadores. Y A.T. Jones, en su mensaje sobre el tercer ángel, habló mucho acerca de no meterse en política, sino ser los embajadores, sino ser embajadores. Pero esto ya, no lo entendemos. Ya ves, el diablo está intentando dividirnos. Y, la política, nos dividirá. Las políticas económicas, nos dividirán. Pero, si estudiamos la profecía, nos unirá bajo la verdad presente, y por eso, queremos venir a Jesús y estudiar las profecías juntos. Ahora bien, no soy demócrata, ni republicano. No soy liberal, ni conservador. Y espero que tengamos suficiente sentido común para entender antes de que esto termine, que en lo que debemos involucrarnos es en entender cómo prepararnos para lo que pronto vendrá a este mundo como una sorpresa abrumadora. Y Jesús ama al Señor. Trump. Él ama al Señor. Vance. Jesús, por cierto, ama al Señor. Biden y la señora Harris. Él ama a cada persona. Y tú y yo deberíamos ser como Jesús. Deberíamos amar a los políticos y a las personas, incluso si no estemos de acuerdo con ellos. Y deberíamos poder ver que son niños preciosos que necesitan ser salvados en el reino de Dios. Y es nuestra labor como miembros de la iglesia remanente entender y dar el mensaje para preparar a la gente antes de que sea demasiado tarde. Pero para hacer esto, debemos ver y debemos entender. Y así, en Mateo 24, la Biblia nos dice que no nos dejemos llevar por la política, ni por ninguna otra cosa. De hecho, en Mateo 24, versículo 3, note lo que dice la Biblia, en Mateo 24, versículo 3. Dice, hablando de las señales que vienen, y luego saltando al versículo 4. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe. Y quiero que entendamos que muchos de nosotros estamos siendo engañados por los hombres, y por las políticas, y la política. Pero Dios dice, no permitamos que esto nos engañe. Estudia la verdad. Ahora, si vamos al versículo 6, comenzamos a ver más de lo que vendrá sobre este mundo. Y Dios nos está mostrando que debemos estar atentos al ascenso, y regresaremos y veremos los detalles de todo esto. Pero ahora mismo, quería llamar nuestra atención sobre algo muy, muy importante. La inspiración dice, en el volumen 5, página 708, que tienes esto en la pantalla ahora mismo. Esta es la base de toda esta serie. Dice, como pueblo, estamos llamados individualmente a ser estudiantes, no de la política. Se nos debe llamar estudiantes de la profecía. Esto sienta las bases para toda esta transmisión. Mira lo que dice. Debemos vigilar. Así que, hay algo que deberíamos ver. Estamos haciendo ahora mismo. Y si hacemos eso, entonces entenderemos que lo que está sucediendo ahora, en el año 2025, no es nada común. Y nos demostrará que 2025 no es un año cualquiera. Y comenzaremos a comprender el ascenso y la caída de las naciones. Y creo que veríamos algo, ahora mismo, en Estados Unidos. Ahora mismo, en tu pantalla, verás un artículo que es muy interesante. Es de Fox News. Y el artículo está escrito por un hombre llamado Carl Thomas. Carl Thomas era reportero. También fue presentador de noticias, creo, para Fox News y otros. Pero también ha escrito artículos y columnas para otros sistemas de transmisión de noticias. Y también ha escrito libros. Y uno de sus libros, que ha salido recientemente, se llama La fecha de caducidad de América. Y, como veis en vuestra pantalla, se plantea la pregunta, ¿colapsará Estados Unidos en el año 2026? Ahora bien, si Estados Unidos, si se derrumbara, sería la caída de un gobierno, porque América surgió como gobierno en 1776, cuando declaró su independencia. Así que, Dios quiere que veamos el ascenso y la caída, y, por eso, deberíamos ser capaces de ver inteligentemente la escritura en la pared. Porque América surgió como gobierno en 1776, cuando declaró su independencia. Así que, Dios quiere que veamos el ascenso y la caída. Y, por eso, deberíamos ser capaces de ver inteligentemente la escritura en la pared. En el año 2026, o el 2025, ¿algo que ver con el ascenso y la caída del gobierno estadounidense y el fin de la historia de este mundo? Bueno, la única manera de hacer esto es que entendamos cómo encajan todas estas piezas. Y, por eso, es como un rompecabezas. Verás, los acontecimientos venideros son como un rompecabezas que debemos entender cómo armar. Y cuando armas un rompecabezas, hay tres grandes cosas que deben suceder. Tres grandes cosas que deben ocurrir para hacer esto correctamente.
¿Sabes cuáles son esas tres cosas? Después de sacar las piezas y arrojarlas sobre la mesa, una de las primeras cosas que sucede cuando comienzas a arrojarlas sobre la mesa es que, en primer lugar, debes comprender la imagen. Hay piezas que se están juntando. Número 2. No solo debes comprender la imagen que se está armando, sino número 2, luego debes tomar la fotografía una vez que veas lo que estás armando y debes armar los bordes. Cualquiera que haya armado rompecabezas sabe que no hay que empezar simplemente a juntar cada pieza, hay que empezar a colocarlas, a buscar dónde están los bordes, dónde están los límites de esto y empezar a intentar ponerlas sobre la mesa. Una vez que empiezas a juntar los bordes, de repente empiezas a ver que otras piezas van y luego puedes completar los detalles. Puedes incluir esos detalles minuciosos y todas esas otras piezas que incluyas. Ahora, ¿qué está pasando en la administración Trump? Los aranceles, las políticas de inmigración, las cosas que están sucediendo con el clima y la devastación ambiental, todo esto. Estos son los pequeños detalles y piezas. Pero nunca lo entenderemos realmente si antes no establecemos las fronteras. Entonces, antes de que podamos adentrarnos en eso, nos llevará algún tiempo establecer estos límites. Y entonces todos los acontecimientos actuales empezarán a tener sentido y podrás ir al periódico y decir, oh, eso es un artículo o eso es un artículo, eso es una pieza. Y luego empezarás a ver cómo bajan hasta donde encajan. Así que no solo nos interesamos por cosas aisladas. Ya ves, un rompecabezas nunca se puede armar juntando piezas aisladas. Tienes que entender el panorama completo y luego verás dónde encaja cada pieza en el panorama y entonces verás el panorama para mí y todo tendrá sentido. Así que tenemos que tomarnos algún tiempo para juntar estas piezas. Y entonces descubrimos que, en primer lugar, necesitamos la imagen. Número 2, tienes que juntar el borde de la imagen. Y luego el número 3, juntamos el interior y los detalles. Lo primero es esa imagen. Ahora, no vamos a profundizar mucho en la imagen en esta transmisión en particular, pero lo haremos porque tenemos que entenderla para poder armarla completamente. Pero cuando formes ese cuadro, debes saber si estudias conmigo que ese cuadro es el plan de redención. Esa imagen es el santuario. Camino, oh Dios, es en el santuario. Así que toda la Biblia, todo lo que sucede es parte de las piezas del plan de redención. Por eso Jesús dijo en Lucas 21 y versículo 25, habló de las señales que habrá en el sol, en la luna y en las estrellas para angustia de las naciones, con perplejidad. ¿Recuerdas Lucas 21? De hecho, vayamos allí. En Lucas capítulo 21, verás a Jesús hablando de las señales del fin. Y note lo que dice en Lucas 21, comenzando en el versículo 25, dice, y debería haber señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de naciones o reinos o gobiernos confusos, rugiendo los mares y las olas. Él dice en el versículo 6 que los corazones de los hombres desfallecerán por el temor mientras esperan las cosas que sobrevendrán en la tierra, acontecimientos venideros, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y el versículo 27 dice, y entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ese es el segundo venimiento, la segunda venida de Jesús. Y luego Jesús dice en el versículo 28, y cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces ¿qué haremos? Luego mira hacia arriba. Y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y entonces todos estos eventos son realmente una parte del plan de redención de los eventos venideros. Así que tenemos que entender eso, pero volveremos y nos centraremos en ello un poco más profundamente en otra ocasión. Pero la segunda cosa en la que nos estamos centrando en esta transmisión en particular son las fronteras. Tenemos que entender la frontera. Mira, si entendemos los límites del rompecabezas, entonces entenderemos mejor cómo empieza a encajar el año 2025. Y luego veremos por qué los aranceles que realmente entraron en 2025 y la política de inmigración que realmente comenzó a expandirse en 2025 y la influencia religiosa. Hubo una orden ejecutiva especial que se firmó en el año 2025 que amplió los poderes religiosos en el gobierno. Entonces empiezas a entender por qué y por qué ocurrió en el año 2025. Y entonces cuando vean ese proyecto que se llamó Proyecto 2025, todo empezará a tener sentido. Recuerdo cuando empezamos a hablar del año 2025 años, la gente decía, oh, estás inventando cosas. Pero cualquiera con un mínimo de inteligencia se da cuenta de que 2025 no es un año cualquiera. ¿Lo veis, hermanos y hermanas? La escritura está en la pared. Todo lo que vemos ahora nos dice que no tenemos mucho tiempo para jugar. No podemos simplemente sentarnos a estudiar, leer y simplemente obtener información. Es tiempo de tener una experiencia con Jesús para salvar a nuestras familias y alcanzar a tantas personas como podamos antes de que sea demasiado tarde. Pero no podemos hacer eso a menos que recopilemos y obtengamos los primeros destellos de la verdad. Tenemos un destello. Estos destellos y luego con el estudio lleno de oración, los entenderemos y podremos compartirlos con otros, pero tenemos que armar este rompecabezas. Número 1. Necesitamos la imagen. Número 2. ¿Necesitamos las fronteras que queremos decir con fronteras? Encontrarás que lo que queremos decir con fronteras son los bordes que existen. Límites de hecho. Cuando estudias el espíritu de profecía encontrarás una y otra vez que el espíritu de profecía habla acerca del hecho de que hay límites. Estoy poniendo en pantalla ahora mismo
Verás que veremos algunas citas en el volumen 4 de los Testimonios, páginas 166 y 167. El profeta dice que un Dios que oye el pecado, llama a los que profesan guardar su ley a apartarse de toda iniquidad. El descuido de arrepentirse y obedecer su palabra traerá consecuencias tan serias sobre el pueblo de Dios hoy como no hizo el mismo pecado sobre el antiguo Israel. Nota las siguientes 4 palabras: hay un límite más allá del cual él ya no retrasará sus juicios. Así que llegará un tiempo cuando habrá un límite, pero más allá del cual Dios no dirá puedes continuar en pecado y estará bien, porque Dios es paciente y sufrido. Lo cual es verdad, pero hay un límite. De hecho, mira esta declaración en el libro Conflicto y Valor, página 153, dice: las llamas que consumen las ciudades de la llanura transmiten su luz de advertencia hasta nuestros días. Está hablando de Sodoma y Gomorra. Es una señal de la condición social que estará allí justo antes de la venida del Señor, y vemos esas condiciones hoy en día. La homosexualidad es la condición social predominante. Dice que se nos enseña la lección temible y solemne de que mientras la misericordia de Dios tiene paciencia con el transgresor, Dios es misericordioso, Él es paciente y, sin embargo, la inspiración dice que hay un límite. Puedes simplemente tomar esa frase: hay un límite, y lo verás una y otra vez a lo largo de todo el espíritu de profecía. Hay un límite que la inspiración dice más allá del cual los hombres no pueden seguir pecando. Cuando se llega a ese límite, entonces las ofertas de misericordia se retiran y comienza la administración del juicio. Así que, mis hermanos y hermanas, la Biblia es clara que Dios nos ha mostrado estas cosas, que la inspiración está confirmando lo que Dios dijo, que hay un límite. Ahora bien, ¿qué es un límite? Porque cuando dijimos esto antes, la gente lo ha dicho en su mente: bueno, pero Dios puede simplemente dejar que el mundo continúe para siempre. Pero eso no es un límite. Un límite no significa que Dios se va a sentar allí y simplemente dejará que el tiempo pase. Y que podemos estar aquí todo el tiempo que queramos. Eso no es lo que dice la inspiración. La inspiración es clara. Hay un límite y la Biblia dice lo mismo. Entonces alguien díselo bien en el espíritu de profecía. ¿Pero dónde está eso en la Biblia? Bueno, la Biblia dice lo mismo. Todo lo que dice el profeta, la Biblia lo dice. De hecho, vaya a Jeremías capítulo 5. En Jeremías capítulo 5, por favor escriba esto. Esto es fundamental. Es por eso que la gente se confunde con el rompecabezas, porque no se puede llenar el interior a menos que se coloquen los bordes, las fronteras o los límites. Entonces, una de las primeras cosas que se deben entender si vamos a entender el 2025, si vamos a entender los aranceles, si vamos a entender la política de inmigración, si queremos entender lo que está sucediendo en los gobiernos y lo que está conduciendo a esta crisis final, tenemos que entender el concepto de límites, y la inspiración dice una y otra vez que hay un límite. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 5. En Jeremías capítulo 5, la Biblia es muy clara, comenzando en el versículo 22, dice: no me temáis, dice el Señor, no temblarás ante mi presencia, que he puesto arena por límite del mar, por escala perpetua. De esa palabra límite es de donde obtenemos nuestro concepto. Un límite es un tope y la arena es un límite para el mar. ¿Qué hace? Continuemos leyendo el versículo 22, dice: es un decreto perpetuo que no lo puede pasar. No te lo pierdas, dice que no puede pasar, y aunque sus olas se agiten, aún así no pueden prevalecer. Aunque rujan, no pueden pasar. Por encima. Bíblicamente un límite es algo que no puedes pasar. Escribe esas palabras: no puedes pasar. Eso es lo que es un límite en la Biblia. Ahora, hay límites geográficos y la arena es un límite geográfico. La arena le dice al agua: hasta aquí y no más allá. Dice que no puedes pasar esto. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, también existe algo llamado límites de tiempo. ¿Cómo lo sé? Voy al libro de Job. Vaya a su Biblia, al libro de Job, capítulo 14, y veremos que no solo hay límites geográficos. Como la arena, también hay límites de tiempo. Mire lo que dice la Biblia en Job 14. En Job 14, comenzando en el versículo 5, por favor escribe esto. Dice en el versículo 5, viendo sus días. Esto no está hablando de geografía ahora, sino de tiempo. Dice: pues sus días están determinados, el número de sus meses está contigo. Así que Dios puede determinar el tiempo, puede determinar el número de meses. Dice que el número de sus meses está contigo. Tú lo has determinado. ¿Qué es lo que Él ha determinado? Sus límites. ¿Y qué es un límite? Ya lo hemos descubierto, pero la Biblia confirma nuestra respuesta. Límite es algo que no se puede traspasar. Así que, la Biblia ahora nos muestra no solo un límite geográfico como la arena, sino un límite temporal. Un tiempo que no se puede pasar, y se llama límite. Entonces, sabemos que hay límites en la naturaleza. Ahora queremos averiguar, ¿existen límites con las naciones, con los gobiernos, con los reinos?
Veamos lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos 17 y notaremos que no solamente hay límites en la naturaleza, sino que encontraremos que, literalmente, hay límites de tiempo con las naciones. Mire lo que dice la Biblia en Hechos 17, y vamos a comenzar en el versículo 26. Hechos 17, de hecho retrocedemos hasta el versículo 24. Para que se entienda el tema. Hechos 17, versículo 24. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles 17, 24, dice, Dios que hizo, y fíjense en lo que hizo, el mundo. Así que, nos ha dado algo que entender sobre el mundo. Dice, Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él da a todos vida, y aliento, y todas las cosas. Ese fue el versículo 25. Ahora, note el versículo 26. Dice, y han sido hechos de una sola sangre. ¿Quiénes vienen de una sola sangre? ¿Cuántas naciones? Todas las naciones de los hombres, para habitar sobre toda la faz de la tierra. Entonces, de lo que aquí se habla es del mundo, e incluye a todas las naciones del mundo. Incluye a Estados Unidos. Así es. Incluye a China. Así es. Incluye a Rusia y a todas las demás naciones del mundo. Así es. Donde quiera que estés te incluye. De hecho, se trata de todo el mundo. Y luego dice, que ha hecho él por todas las naciones, por los hombres que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, y ha determinado, versículo 26, los tiempos antes señalados. ¿Y qué más? Y los límites de su habitación. Así pues, cada nación tiene un tiempo, un lugar, o un límite para su existencia y para habitar sobre la faz de la tierra. Ahora bien, si tomamos esas dos palabras, tiempo y límites, descubriremos que cada nación tiene un límite de tiempo. Pero, ¿qué es eso? Lo único que quiero decir es que cada nación tiene un límite de tiempo. Y todo lo que dice la Biblia, lo dice el profeta, y todo lo que dice el profeta, lo dice la Biblia. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren esta declaración en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 177. Las mismas palabras que leemos en las Escrituras, el profeta las magnificó. Esté atento a las palabras en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 177. Dice que el mundo se ha vuelto atrevido en las transgresiones. El mismo mundo que vimos en Hechos 17 y 24. El mundo. Dice que, debido a su larga paciencia, los hombres han pisoteado su autoridad, y se fortalecieron unos a otros en opresión y crueldad hacia su heredad, diciendo, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Salmo 73, 11. Pero luego, el profeta continúa en Palabras de Vida del Gran Maestro, 177, y dice que hay una línea más allá de la cual no pueden pasar. Vimos esas mismas palabras de las Escrituras, que eso es lo que es un límite, un lugar donde no puedes pasar. El profeta dice que está cerca el tiempo en que habrán alcanzado el límite prescrito. Ahora bien, ¿qué es lo que se prescribe? Escribir significa escribir como un escriba. Significa antes. Así que Dios escribió el límite antes de que ocurriera. Y, en la Biblia, tenemos ese límite prescrito. Dice que, incluso ahora, casi han excedido los límites de la longanimidad de Dios, los límites de su gracia, los límites de su misericordia. Dice que, cuando eso suceda, el Señor intervendrá. Así que, mis hermanos y hermanas, hay un límite que no podemos traspasar. Y la pregunta debería ser, ¿el año 2025 tiene algo que ver con ese límite que no se puede sobrepasar? Bueno, tenemos que estudiar esto. Esto es lo que estamos viendo en este momento particular. Ahora, mis hermanos y hermanas, vayamos rápidamente a Mateo 24, porque alguien dice, sí, Dios puede tener un límite que no podemos pasar, pero Él lo sabe y nosotros no lo sabemos. Pero quiero mostrarles, a medida que comenzamos a relajarnos, quiero mostrarles que Dios ha hecho posible que ustedes y yo conozcamos ese límite también. Ahora, note lo que dice la Biblia en Mateo 24. En Mateo, capítulo 24, comenzando en el versículo 32, note lo que dice la Biblia en Mateo 24 y versículo 32. Ahora, veremos algo acerca de este versículo que tendrá más sentido para nosotros. Ahora, en Mateo 24, versículo 32, la Biblia dice, ahora, aprendan la parábola de la higuera. Cuando sus ramas están aún tiernas y ya han brotado hojas, no lo estás adivinando, sabes que el verano está cerca. El versículo 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que estamos esperando, recordad algo en las naciones. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. El versículo 34 dice, de cierto os digo que, cuando veamos estas cosas, esta generación, ahora note las siguientes palabras, no pasará. Ahora, eso significa algo. Nos dice esto. Está diciendo que la generación que no pasará es la generación atada, la generación del límite, la última generación, la generación final. Así que Dios nos está diciendo que cuando veamos ciertas cosas, y una de las cosas que estamos buscando es algo que está sucediendo en el gobierno, entonces,
Sabremos que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Y esa no es la primera generación, es la última generación. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que tenemos que hacer es averiguar cómo encaja eso con el año 2025, con los aranceles, con la política de inmigración, con la influencia religiosa que ahora está impregnando a este gobierno, nos está llevando hacia una iglesia y un Estado, a una unión de iglesia y Estado, y cómo encaja todo eso. ¿Cómo van estas piezas? Bueno, mis hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro estudio por este tiempo. Hemos sentado las bases. Vemos esto. Pero, hermanos y hermanas, la próxima vez vamos a profundizar un poco más y un poco más para que podamos empezar a ver cómo todo esto encaja. Pero quiero decir esto, y se lo digo como si fuera un adelanto para darte un poco de lo que veremos. Espero que lo anotes en tus notas porque vamos a ver esto con un poco más de detalle. Pero en el conflicto de los siglos, vamos a encontrar ahora, en el conflicto de los siglos, página 656, y encontrarán otro artículo también. En el conflicto de los siglos, página 660. Y quiero poner esto en la pantalla, esto, en particular, para que lo veáis. Pero primero, quiero leer un fragmento de Señales de los Tiempos, del 8 de mayo de 1884. Escuchen lo que dice esto. Dice, leamos esto, primero. El conflicto de los siglos, página 660. Ahora, fíjate en lo que dice. Durante 6000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba para que volviesen a casa. Durante 6000 años, su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios, y lo habría tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Así, vamos a descubrir que Dios, en los límites del tiempo, nos ha dado 7000 años en total, pero 6000 años en la tierra. Vamos a descubrir 1000 años, en el cielo. Y entonces, mis hermanos y hermanas, ese periodo de 7000 años, es todo el plan. Y descubriréis que todos los adventistas del séptimo día solían enseñar esto, y creerlo. Incluso, solíamos cantar sobre ello. ¿Recuerdas aquella canción, Día Santo, Descanso de Jehová? En la propia canción, se habla mucho de esto. Todos solíamos creer esto, y hablaremos de ello con más detalle. Pero, mi hermano, quiero simplemente poner esta base. Ahora, 6000 años, nos llevarán a algún lugar cercano a 2025. No es 2025, pero, más o menos, queremos averiguarlo en algún lugar cercano a esto. Pero hay algo más, que nos llevará literalmente a 2024 y 2025. Ahora, dice la inspiración, Purdue and Herald, Sons of the Times, 8 de mayo de 1884, el gran conflicto entre Cristo y Satanás, que se ha prolongado durante casi 6000 años, está pronto a concluir. Y luego dice, y, sin embargo, cuán pocos son los que han sido llamados a prestar atención a este asunto. Así que, el profeta dice que tenemos este periodo de 6000 años que está a punto de cerrarse, y ya casi estamos allí, pero a pocos se les está diciendo esto. Son pocos los que se han dado cuenta de esto. Así que pocos se dan cuenta de que estamos viviendo las escenas finales de la historia de este mundo. Y es la obra de Satanás hacer que, cualquiera que hable de este periodo de 6000 años, parezca un creador de fechas, un fanático y un extremista, cuando esto es exactamente lo que dice Dios. Es por eso que necesitamos estudiar esto y entenderlo por nosotros mismos, y esto es solo la base. Vamos a descubrir que Dios también nos ha hablado de algo más, que nos permitirá identificar 2024 en 2025. Pero, nuestro tiempo ha llegado a su fin. Retomaremos aquí la próxima vez y, en nuestra próxima transmisión, veremos las generaciones y veremos que hay algo sobre la cuarta generación que trata con el 2024 y el 2025, que demuestra que este no es un año cualquiera, que es el momento de prepararse, el momento es ahora. El libro de Hebreos dice esto, y cierro aquí en Hebreos capítulo 11. La Biblia dice en Hebreos 11, por la fe, versículo 7, Noé fue perdido por Dios de cosas que aún no se veían. Era profecía para Noé, pero él tenía la palabra de Dios. Había un límite en los días de Noé y hay un límite hoy. Noé no esperó ese límite, se movió con temor y preparó un arca para salvar su casa. Hay una preparación que tú y yo deberíamos estar haciendo ahora mismo, tanto física como espiritual, que aún no hemos hecho. Y necesitamos dedicar más tiempo a estudiar esto como nunca antes. Es por eso que necesitamos un centro de capacitación. Es por eso que debemos insistir en este tema y es por eso que el Señor ha puesto en mi corazón a tener todo listo para esta crisis. Queremos terminar esto para este año y estamos orando para que Dios nos dé algunos años más de gracia para que podamos estudiar y prepararnos antes de que sea demasiado tarde. Pero les diré esto para cerrar, lo mejor que podemos hacer ahora es poner nuestros ojos en Jesús y estudiar cómo puede Dios convertir estas almas malvadas nuestras. Ustedes saben que Dios quiere convertirnos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero podemos experimentar la conversión. Se nos dice que la conversión es la gran necesidad práctica. Se nos dice que la conversión es lo que necesitamos ahora mismo para prepararnos para la eliminación del pecado y el juicio de los vivos y la purificación del santuario. Y debemos hacer esto ahora mismo, mis hermanos y hermanas, si alguna vez hubo un momento para prepararse es ahora.
La profetisa dijo que vi que el remanente no estaba preparado para lo que viene en la tierra y luego dice que el ángel gritó con terrible seriedad, una frase que repitió 3 veces con creciente intensidad. Prepárense, 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 rasguen su corazón y no sus vestiduras. Y lo que debe estar sucediendo en tu corazón es una conversión. Oremos como nunca antes para que Dios nos convierta ahora. ¿Podrías orar conmigo, Padre Celestial? Estamos muy agradecidos por tu presencia. Estamos muy agradecidos por la palabra de Dios y por estas maravillosas verdades que nos muestran que el fin de todas las cosas está cerca. Ayúdanos a ver, Señor, que lo que necesitamos ahora es una conversión de corazón como nunca antes. Lo que necesitamos ahora, Señor, es entender a través del estudio de la Biblia los primeros destellos de la verdad para que podamos ver que lo que está sucediendo hoy en los eventos actuales no es más que el cumplimiento de la profecía bíblica que nos muestra que la Escritura está en la pared. Lo que hacemos, debemos hacerlo rápidamente y lo que necesitamos, Señor, es conocer a Jesús y nunca llegaremos a conocerte como un amigo íntimo y personal a menos que primero nos convirtamos. Señor, hoy te pedimos que conviertas nuestras almas más íntimas, sálvanos a nosotros y a nuestras familias y luego úsanos para ayudar a muchos otros. Te damos gracias, Señor, por todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, te damos gracias. Que Dios te bendiga hasta la próxima vez.